La por és una pertorbació angoixant a la nostra ànima, una emoció que sorgeix davant un possible perill o en una situació no desitjada. Si aquest sentiment és fort, s'anomena paura, una gran por. I què pot haver-hi més temorós, però atraient a la vegada, que la paura, allò desconegut? Endinsa't amb nosaltres a l'insòlit, a l'alta estranyesa, als misteris passats i presents en clau crítica, treballant amb l'única realitat amb la qual comptem, la veritat. Salutacions i benvinguts a Nits de Paura, nits de misteri a la recerca de la veritat. Aquí Macarena en aquest estudi virtual de nou i avui estic sola. I estic sola perquè m'ho mereixo. Però us dic que el contingut que portem avui probablement sigui un abans i un després en el nostre recorregut en aquesta temporada i mitja que portem del podcast. L'altre dia vaig deixar al Jorge i a l'Àlex que s'encarreguessin de fer una entrevista i pel que he pogut saber els resultats són fascinants. O sigui, els dos estaven flipant amb els resultats del que pròximament escoltareu en aquest podcast. Així que avui portem una nova entrevista a Nits de Paura. I en aquesta ocasió portem a dos companys d'aquest món del misteri que l'altre dia a Madrid la companya Mercedes Pullman sí que va dir que el misteri hauria de dir-se ocultura, no? La cultura de l'ocult. I em sembla que aquest termini em sembla molt més apropiat. Doncs en aquesta entrevista comptem amb dos companys, jo parlo bastant amb ells en Twitter i la veritat que són dos perfils que estan aportant un contingut molt interessant a aquesta ocultura perquè estan introduint la ciència per resoldre molts dels misteris que ens envolten, no? A més, la seva manera de veure o de reflexionar a mi sempre em fascina. I fan unes preguntes que et fan pensar, o sigui, la llegeixes i dius, hòstia, i comences a recapacitar, no? Per una banda, tenim a l'Álvaro Álvarez Ibáñez, ell a Twitter és @bibliotecoculta, perdó, encara que el trobareu per Festina Mox Nox, si encara no s'ha canviat el nom. Ell és de Cádiz, del port de Santa Maria, i pels que tingueu Facebook es diu alvaro.alvarez.566. Ell és metge especialista en medicina del treball i és que avui tinc la llengua, epidemiologia laboral, que no és nada. No? I ha sigut també professor a la Universitat Pública de Cádiz. També ha fet algunes publicacions en revistes del sector i ell està molt interessat en el tema de la consciència, no? I en disseny de models quasi experimentals aplicat a la investigació de les anomalies. Actualment es troba desenvolupant models que exploren la integració anòmala d'informació de dades recollides pels òrgans dels sentits o qualsevol altre model, no? I està molt interessat doncs, això en el monitoreig de fenòmens anòmals lligats a la consciència, en l'estudi de les hipòtesis de la consciència i en el disseny experimental en l'estudi dels successos anòmals. Ja dic que cada vegada que parlo amb Festina em fa patar el cap, o sigui, és una persona tan interessant que jo us recomano seriosament que el seguiu a xarxes socials, ja dic, en Twitter és @bibliotecoculta, encara que el podeu trobar per Festina Mox Nox, o si no, a Facebook alvaro.alvarez.566. I l'altre convidat és el Vicente Salvador, ell és operador en transcomunicació instrumental
I ell és l'administrador principal del perfil tant a Twitter, a YouTube i a Blogister, que és una xarxa social que va crear un dels nostres companys també de Twitter, o X, una xarxa social especialitzada en aquesta ocultura, no? Us recomano molt fer-vos un perfil allà. I ell en aquestes xarxes es diu Adimensionales, amb un guió baix al final del tot. Ell, després de molts anys experimentant amb fenòmens de veu electrònica i psicoimatges, ha desenvolupat un sistema de captació d'imatges anòmales que ha anomenat el mètode Stegman. I, els objectius principals d'aquesta iniciativa són el poder estudiar i comprendre millor aquests fenòmens de naturalesa estranya després de l'experimentació i la recerca al laboratori i arribar a plasmar aquests coneixements i resultats en els articles i publicacions pertinents. A més, vol arribar a oferir uns fenòmens de veu electrònica i psicoimatges tan audibles i clares com sigui possible perquè el subjecte no necessiti tenir l'oïda o la visió molt pendents, no? És com un experiment amb anys de treball. Actualment Adimensionales compta amb 2 operadors TCI, a més disposa de dos petits laboratoris a la Comunitat Valenciana i la veritat és que és un altre d'aquests perfils que jo recomano seguir perquè la veritat és que són persones tan interessants i moltes vegades demanem que la ciència s'introdueixi en tot aquest món del misteri, de l'ocultura, però després no li fem cas. I hem volgut aprofitar aquest programa per donar veu a tots aquests treballs i per fer això un manifest de que necessitem que la ciència comenci a treballar en els fenòmens anòmals. Això que ja hem parlat alguna vegada de l'exescolar, que està estudiant tot el tema de la parapsicologia, no? Dintre del món de la psicologia, i aquests 2 perfils també estan fent grans resultats i ja és hora que el misteri no sigui només recollir casos i aportar-los i no fer res amb ells, no? O sigui, igual que un testimoni pot donar-te la clau per poder resoldre un misteri, doncs penso que la ciència també pot donar-nos molts resultats per resoldre molts dels que encara creiem que no tenen resposta, no? I res, jo ja he fet aquesta introducció. Us deixo amb el Jorge i l'Àlex que escolteu aquesta entrevista. La veritat és que la gaudireu moltíssim. Jo malauradament no vaig poder ser per temes laborals. I res, que espero que deixeu els vostres comentaris a iVoox, a Twitter, X, com vulgueu dir-li, als nostres perfils personals, als seus. Ja dic, tot comentari suma i tot comentari doncs, és d'agrair, no? Així que res, jo ja em callo i passem a l'entrevista d'avui. Vale, pues estamos hoy en Nits de Paura, una Nits de Paura un poco diferente, ¿no? Sobre todo ya veréis que el idioma, ¿no? Y sobre todo por los invitados que traemos hoy. La entrevista que vamos a hacer a gente que están haciendo, yo creo, lo que es la labor que se tiene que hacer en la investigación de lo paranormal, el misterio o lo forteano. Experimentación científica con experimentos controlados desde un punto de vista totalmente científico, como debe ser, valga la redundancia, y creando hipótesis que generen unos resultados desde los que se pueden sacar las teorías pertinentes, ¿no? No es coger una investigación como podemos hacer de estas de fin de semana, o que muchas veces hablamos en el programa, ¿no? Que yo creo que muchas veces lo que hacen es pervertir un poco el misterio, porque puede salir cualquier cosa y desde cualquier ruido, por ejemplo, poniendo el caso de la psicofonía, aceptamos que lo que nos dice el investigador es real y solo tenemos su testimonio, ¿no? Y por otro lado, el otro tema que vamos a tocar es el tema de la conciencia, un tema que está haciendo un trabajo enorme Álvaro,
conocido en Twitter como Biblioteca Oculta, y bueno, y Adimensionales, que es el que queríamos también hablar con él sobre el tema de la transcomunicación. Si lo seguís por Twitter o por redes sociales, veréis que están haciendo los dos en conjunto unos trabajos que son totalmente fabulosos, de verdad. O sea, para mí es una pasada todo lo que están haciendo, ¿no? Y eso, los tenemos aquí y queríamos, pues, no sé, me da igual quien quiera comenzar, que nos explicaran un poco de cuál es su trabajo, cómo lo hacen y de dónde viene esta necesidad de explicar realmente o hacer ciencia a partir del misterio. Bueno, si quieres comenzar, Álvaro, hablando un poco del tema de conciencia y esto, si quieres. Bueno, vale. Bueno, pues esto tiene un origen, en mi caso es un origen casi personal, como una experiencia familiar que tuve, y entonces cuando uno empieza a estudiar un poco el tema de la conciencia se da cuenta que no hay nada cierto, no tenemos una causa concreta para saber lo que es la conciencia. Cuidado con la S, que la S es traicionera, no es lo mismo la conciencia que la conciencia, eso siempre es una pelea que tenemos algunos. Yo creo que la mejor manera de entenderlo es trasladarlo al inglés, ¿no? La conciencia sería la awareness, cuando yo soy consciente del exterior, mientras que la conciencia en el inglés es el consciousness, que es el concepto que tiene de uno mismo, ¿no? La conciencia es lo que te permite reconocerte en un recuerdo de cuando tenías 12 años, por ejemplo, que no eras tú ni en el momento actual, ni lo que pensabas, ni lo que creías, pero sigues siendo tú, en tu memoria eres tú. Entonces, bueno, hay muchas teorías, muchas hipótesis sobre la conciencia, hay hipótesis que hablan desde que nace de la actividad cerebral, que sería la materialista. Hay hipótesis dualistas que dice que realmente la conciencia es externa y se ancla en el cerebro, por decirlo así, en el sistema nervioso central. Y quizá una de las que más vuela a la cabeza es la idealista, que dice que realmente la realidad no existe, sino que simplemente todo es una construcción de la conciencia. Ninguna de las tres es correcta y ninguna de las tres es mentira. Con lo cual, como no lo sabemos, pues no lo sabemos. Y a partir de aquí, pues tanto Vic como yo nos planteamos cómo podíamos intentar buscar una asociación entre estos modelos de conciencia y la aparición de los fenómenos anómalos, fenómenos paranormales, vivencias extraordinarias, como le queráis llamar. Y fue a partir de ahí, pues, cuando comenzamos, pues, precisamente, bueno, yo creo que todo el mundo conoce la famosa división de los sucesos paranormales, ¿no? Tenemos, pues, clásicamente se habla de lo que son los sucesos como son la precognición, la retrocognición o la visión a distancia. Tenemos los efectos como, por ejemplo, son la psicoquinesis o la micropsicoquinesis, que también realmente hemos trabajado en ese tema. Y sobre todo lo que queríamos buscar era, como siempre hemos dicho, existe una cosa de la cual no se puede dudar, que es del testigo del que te cuenta la situación extraña, ¿no? La situación anormal o la situación rara. Y precisamente lo que queríamos hacer es empezar el estudio precisamente en ese sentido. Y como vi que es un maestro, y yo creo que ahora le voy a ceder la palabra para que nos cuente todo lo que es el tema de la transcomunicación, me aproveché de él, vulgarmente dicho, para poder empezar todo este tipo de investigación. Así que, Vic, dale fuerte y explícanos un poco lo que tú estás haciendo. Bueno, como comentaba, voy a seguir la línea del compañero. Todo esto se originó, yo desde que soy pequeño tengo y sigo teniendo experiencias de lo que llamamos los visitantes de dormitorio, los cuales, pues bueno, hay una explicación clínica, hay una explicación no tan clínica como sabemos, pero bueno, hay gente que dice que estos fenómenos aparecen en unas épocas de mucho estrés. Yo, por ejemplo, de pequeño vivía muy feliz, no tenía problemas de ningún tipo y sigo teniéndolo. Yo no sé a qué achacarlo, pero bueno, todo viene, digamos, de esas experiencias. De alguna forma, crecieron en mí la necesidad de el saber sobre estos temas, sobre todo el tema parapsicológico, todo el tema de fenómenos anómalos, etcétera. Entonces, nada, nos remontamos a nuestros días. Yo empecé a publicar en Twitter pues ciertas imágenes. Bueno, vamos a empezar por otra vía. Yo tengo una cuenta llamada, como comentabais, Adimensionales, tanto en Twitter y en YouTube. Y bueno, en Adimensionales somos experimentadores en TCI, en Transcomunicación Experimental.
concretamente fenómenos de voz electrónica y también psicoimágenes. Entonces, nada, tenemos 2 pequeños laboratorios, uno en Valencia, otro pequeñito en Alicante, en la ciudad de Denia. Y bueno, el objetivo de esta iniciativa de Dimensionales es, por una parte, poder mejorar la recepción de estas voces y estas imágenes anómalas para que de alguna manera, para que sean lo suficientemente claras, para que la gente que no tenga un oído entrenado o un ojo entrenado puedan conseguir percibirlas, como por ejemplo un experimentado que lleve muchos años con esto. Entonces, nada, simplemente lo que, ahora sí, vuelvo a donde iba al principio, empecé a poner en Twitter mis resultados, tanto de psicoimágenes como de fenómenos de voz. Así conocí a Álvaro, empezamos a hablar sobre esto y de ahí surgió un grupo de trabajo en el cual estamos llevando a cabo varios, digamos, proyectos que ahora después pasaremos a relatar todos, si os parece, haremos un poco la promoción, si os parece bien. Y bueno, en principio, pues eso, hasta aquí hemos llegado a día de hoy a esto y estamos, pues eso, haciendo una serie de estudios, una serie de experiencias y bueno, ahora los comentaremos porque creo que os van a gustar y a nuestra audiencia también. Mira, yo tengo una pregunta para los dos, para el que quiera, antes de entrar ahora en estos proyectos, para el que quiera contestar. A mí me interesa mucho porque Jorge hablaba al principio sobre que muchas veces el gran público, ¿no? También recibimos, ¿no? Quizá este tipo de experimentación que vosotros hacéis, que luego no sé si exactamente por ahí va a ir la pregunta. No sé si es en campo y luego pasa al laboratorio o es directamente en el laboratorio. Os quiero preguntar por el método de trabajo. A lo que me refiero es un poco eso, ¿no? Que muchas veces al gran público llega a eso, como decía Jorge, pues un grupo de investigación que se va a una casa abandonada, graban en una grabadora y bueno, que parece que es un método un poco arcaico, ¿no? Entonces, a mí me gustaría saber vuestro método de trabajo, en qué, cómo trabajáis, ¿no? Si es eso que vemos en YouTube, ¿no? En esos grandes canales o en esos grupos de investigación que parece, ¿no? Que no está tan trabajado y a veces no puede el gran público decir, uy, esto no me acaba de convencer, esto no lo veo yo claro, me falta un poco de rigor, ¿no? Por decirlo de alguna manera. ¿Cómo trabajáis vosotros? ¿Cuál sería vuestro método? ¿Quieres que conteste yo, Álvaro? O... Sí. Tú empiezas con una parte y yo acabo con la otra. Vale. Mira, nosotros llevamos trabajando relativamente poco tiempo. Entonces, nada, lo que son los trabajos, la base que tienen, como comentábamos, es, por una parte, la conciencia, pero la parte, digamos, más práctica es lo que podemos ver, lo que podemos escuchar. Los fenómenos de voz electrónica y, a su vez, las psicoimágenes. Entonces, claro, por esa parte yo sí que realizo la parte de experimentación y de captura de estas imágenes y de estas voces anómalas aquí en el laboratorio de Valencia, normalmente, y a partir de ahí, con esos resultados, nosotros ya, pues de alguna forma, empezamos a, como veréis posteriormente, pues a realizar una serie de estudios, estadísticas y llegar a una serie de conclusiones. Ya ahí entramos en materia los dos. Entonces, nada, si quieres ya comenta, Álvaro, un poco más. Claro. A ver, lo que teníamos muy claro es que desde el principio lo que nosotros no... hay una diferencia muy clara entre lo que es el experimentador de campo y el experimentador que podríamos llamar más de laboratorio, si queréis llamarlo así, que es que mientras el experimentador de campo normalmente no parte de un supuesto ni de un modelo experimental donde quiera demostrar algo. Es decir, el experimentador de campo va a coger una psicofonía, a ver una imagen, etcétera. Nosotros partimos primero de lo que es un diseño, planteamos una hipótesis. Os voy a poner uno de los ejemplos que hemos hecho, ¿vale? Uno de los problemas que tiene la psicofonía, como muy bien ha dicho Vicente, es que cada uno escucha una cosa diferente. Y dependiendo incluso hasta de tu idioma, eres capaz de oír a lo mejor una psicofonía en castellano, o una psicofonía en catalán, una psicofonía en valenciano, o una psicofonía en francés, o en el idioma que sea. Entonces, una de las cosas que hicimos, o una de las propuestas que teníamos, y que la hemos llevado a cabo, fue la siguiente. Decíamos, vale,
supuestamente, si estos son conciencias, que son extracorpóreas, que han desencarnado, si queréis utilizar la manera en la que se refieren a ellos la gente espírita, si son espíritus, o como queráis llamarlo, si estas conciencias nos están hablando a nosotros, ¿vale? De la misma manera que estamos pudiendo hablarnos a nosotros y que a lo mejor somos incapaces de saber lo que ellos dicen, quizá sean capaces de poder alterar a través de la micropsicoquinesis. ¿Os acordáis de que hemos estado hablando de la macro y de la micropsicoquinesis? Sí. ¿Vale? Hablando, por ejemplo, cogiendo un poco del ejemplo del famoso proyecto Conciencia Global. Entonces lo que hicimos fue una cosa muy sencilla. Os explico un poco qué fue nuestra idea. Era que pensábamos que como estas conciencias, independientemente de donde estuvieran, eran capaces de hacer la acción, vi que en Valencia y yo en Cádiz, que estamos relativamente alejados, nos conectábamos a la misma hora en el mismo momento. Pero vi que hacía una experimentación a través de una transcomunicación, mientras que yo lo que hacía era generaba números aleatorios, mientras que él hacía esa experimentación. Cogimos a varias personas y les dijimos que hicieran una pregunta, pero el retruque fue que nosotros no sabíamos esas preguntas hasta después de haber hecho la experimentación. Es decir, tenían que hacer 3 preguntas que nosotros nos enteraríamos posteriormente a hacer esa experimentación. Tanto Vic como yo, él se conectábamos a la misma hora, yo encendía el generador de números aleatorios y él hacía su experimentación clásica a través de transcomunicación. Luego, lo que teníamos era lo siguiente: habíamos cogido unos números aleatorios que iban de 1 a 28, que era cada una de las letras, y aleatoriamente cada segundo iba generando una letra. Entonces, lo que luego hacíamos era comparar los resultados que él obtenía mediante esa transcomunicación directamente con lo que él grababa, con las frecuencias que yo obtenía de las letras, que realmente eran los números. No sé si me estáis entendiendo. Sí. O sea, tú cambiabas, cada número está asignado a una letra y entonces, dependiendo de la aleatoriedad, te saldrían en teoría unas palabras, ¿no? Exactamente, por azar, cada letra tendría que salir un 3,56% de las veces. Lo que cogíamos eran las letras que salían más de un 3,56% de las veces y construíamos palabras con esas letras. Y veíamos si esas palabras eran parecidas a las que había obtenido Vic o incluso eran más específicas a las respuestas que te recuerdo que no sabíamos porque esos compañeros nos la daban después de que hubiéramos hecho la experimentación. Bueno, pues os lanzo el spoiler. Pues, curiosamente, empezaron a aparecer cosas muy curiosas. De hecho, a mí sí que me gustaría añadir una cosa muy interesante cuando termine. Vale. Perdona. No, de hecho, uno de los compañeros, una de las palabras que nos salió, ¿te acuerdas, Vic? Fue rugby. La palabra rugby. Sí. Digo, ¿qué tiene que ver esto con...? Pues el compañero, así de suerte, una vez que acabó, a los 2 o 3 días, que ya hablamos con él y es cuando nos mandan sus preguntas, yo por casualidad le digo, a propósito, ¿tú tienes alguna relación con rugby? Y me dijo, no, yo era un gran jugador de rugby. Hostia. Sí. Y respuestas a las preguntas totalmente con sentido. Esa es una de las experiencias que hemos hecho, que la tenemos ahí también pendiente para poder hacer una publicación. Qué bueno. O sea, tú recibías estas letras. Es muy curioso. Perdona. No. Continúa. Ya digo yo. No, quería decir que Álvaro, tú recibías, digamos, a través de las letras las palabras, y Vicente, en teoría, luego recibía respuestas grabadas en cinta o grabadas en ordenador. Exactamente. ¿No? Nosotros quedábamos todos, recuerdo, los lunes a las 6 de la tarde, entre 6 y 6 y cuarto, porque no era más tiempo, no hace falta más tiempo. Yo tenía un generador aleatorio realizado con Python, con el lenguaje Python, sí, para los que son más expertos, y él mientras hacía su experimentación, la hacíamos a la vez. Y decíamos, pregunta 1, respuesta, eran 3 minutos, simplemente pregunta 1. Él hacía su parte a nivel de lo que es una técnica clásica, mientras que yo hacía una técnica basada en la micropsicoquinesis, ¿vale? Que es la alteración de la frecuencia de ciertos números aleatorios, ¿vale? Y eso lo hacíamos pues todos los lunes. Y se hizo durante
un mes y medio fue, ¿no? Mes y medio, sí, aproximadamente. Mes y medio. Y os lo digo, salieron cosas que cuando lo miramos decíamos, esto es muy raro, vamos a decir que es raro. Sí, por no decir otra cosa. Esa es la próxima que tenemos, esa es nuestra perita en dulce, porque queremos incluso ir más allá, porque la experimentación nos demostró que se podía ir más allá. De hecho, hay algo muy curioso, comprobar, como podéis saber, es, digamos, la sincronía que puede haber, la conexión entre, en este caso, él y yo a cierta distancia, pues eso, un generador de números y yo con una transcomunicación, que ahora pasaré a escribir. La cuestión es que lo curioso es que cuando yo hago por individualmente, fuera de este proyecto, las experimentaciones, estas inteligencias muchas veces, digamos, no son, yo no las catalogaría de energías. Yo diría que son inteligencias que se sirven a su vez de un sustrato energético, de una portadora. Estas inteligencias, en muchos de los casos, contestan a la vez que estoy preguntando o antes. Entonces, claro, aquí hay de manera coherente e inmediata. Entonces, claro, aquí nos tenemos que parar a pensar de que es posible que haya un dominio del tiempo, por decirlo así, porque claro, te están contestando antes de que tú preguntes. Entonces, claro, esa es otra cosa que queríamos un poco comprobar, porque claro, a ver, si una de mis preguntas es contestada en una sesión anterior de otro día, claro, este tipo de mezclas, porque claro, ahí, al decirte que como mínimo 2 o 3 segundos se te adelantan a una pregunta o mientras estás haciéndola, claro, ahí se te abre todo un mundo de posibilidades para experimentar. Claro. Y por otra parte, la experimentación que yo utilizo, no lo he comentado, pero bueno, es un poco el sistema, digamos, heterodoxo de la psicofonía, por decirlo así. No es la psicofonía tradicional clásica que estamos acostumbrados con un micrófono, con una cinta, etcétera. Yo utilizo un sistema Spirit Box de última generación que me compré hace poco de Estados Unidos, y este aparato, la verdad es que yo llevo utilizando varios años los modelos anteriores. Sí que es verdad que la gente no lo acaba de gustar o de entender, porque es verdad que utiliza un barrido de frecuencias de radio que puedes pensar de primeras. Puede haber una contaminación por parte de una emisora. Pero claro, aquí todo eso lo tenemos en cuenta. Tenemos, a la hora de realizar estas inclusiones, tenemos varios filtros de control. Por ejemplo, uno de ellos es la velocidad de escaneo. Yo, por ejemplo, las inclusiones con este aparato las realizo a una velocidad de 100 milisegundos. ¿Qué quiere decir esto? Que cada 100 milisegundos bota a la siguiente emisora de radio y así sucesivamente. Entonces, a esa velocidad solo se puede percibir un siseo y no se pueden colar como tal sílabas sueltas de radio. Por otra parte, también utilizamos un pedal supresor de sonido, un pedal de guitarra, el cual tú lo pisas y digamos que todo el ruido ambiental que haya detrás lo suprime, lo aniquila. Entonces, a partir de ahí puedes estar 1 minuto y medio, por ejemplo, o 2 minutos sin escuchar nada, solo siseos, y de repente te salta una voz chillando que te contesta, que tú dices, quiero hablar contigo, y te dicen, ¿de qué? Pero así, pero de repente. Entonces, claro, llevas 2 minutos sin escuchar nada, y ese es otro filtro de control. La velocidad del escaneo y el pedal supresor. Y el tercer filtro, por decirlo así, es la experiencia del experimentador, del operador. Cuando ya llevas varios años utilizando estos aparatos, pues de alguna manera te das cuenta de que estas voces, claro, no las están emitiendo un aparato fonador humano, sino otro medio que nosotros desconocemos. Pero hemos aprendido a entrenar el oído respecto a esos caracteres sonoros, ese tipo de entonación que son como tonadillas, algunas. Claro, ese tipo de voces de alguna forma te puedes entrenar el oído. Entonces, nada, digamos que a la hora de recibir, después entraremos en el tema de psicoimagen, pero en este tema de audio, de inclusiones anómalas, sí que hay que constatar pues que hay varios filtros de calidad, por decirlo así, para desechar todo lo que sea una emisión radiofónica. No, eso es muy interesante y de hecho yo con la pregunta que os hacía me refería un poco a esto, ¿no? Porque al final muchas veces yo dudo que el 90% de la gente que se dedica a ir a casas abandonadas tenga este método de trabajo, ¿no? Es una absoluta locura y todo lo que tenéis en cuenta, ¿no? Todo esto que estás comentando, ¿no? Intentar hacer un vacío de sonido,
estos saltos tan rápidos que es imposible que se cuelen ni una sílaba, ¿no? De eso es que no se puede Claro, no se puede. llevar todo este aparataje Claro, a una claro, casa abandonada claro. por la simple necesidad de electricidad. Claro. Sí que puedes llevarte algún tipo de batería y conectarlo, pero claro, ya es un despliegue de llevarte un montón de cosas. Sí. Yo, por ejemplo, no utilizo cámaras de Faraday ni todo esto porque yo soy consciente de que de alguna manera estás capando el fenómeno. Entonces, sí que utilizo estos filtros que he comentado, pero todo lo que es otros experimentadores que sí que son serios, que utilizan pues esto, las campanas de Faraday, otro tipo de, digamos, de cavidades insonorizadas, todo esto, yo tengo comprobado que si lo utilizas, estás empobreciendo el fenómeno y que de alguna manera, si tú tienes experiencia al final, en muchos de los, o la mayoría de los casos, vas a saber lo que es una, digamos, una contaminación de lo que no. Claro, te entiendo. Perdona una cosita. Esto de empobrecer, el fenómeno, ¿a qué te refieres? ¿Usando una cámara de Faraday o otro tipo de sistemas? De alguna manera que estas voces pensamos que provienen de frecuencias muy bajas. Entonces, claro, en una campana de Faraday ha demostrado que siguen entrando, pero claro, por eso mucha gente dice que no aparecen en los espectrogramas. Estas líneas verdes que aparecen así, sí que aparecen. Lo que pasa es que son tan pobres, son tan bajas, que prácticamente necesitan un sustrato energético tan grande que por eso la Spirit Box te ofrece una onda hertziana de radio que le da muchísima energía, te ofrece un ruido blanco. Yo también utilizo lámparas ultravioleta, utilizo luces LED, una serie de energía, un sustrato, digamos, enérgico que hace que algunas de mis inclusiones sean tan claras como mis preguntas. Vale. O sea, es decir, que sin energía, o sin un aparato eléctrico, digamos, o con un generador de energía. Un aportador de energía. Sin energía aportadora no cargaríamos esas voces. Se perdería. Es que por una parte está lo que podríamos llamar el fenómeno PSI, en el cual el investigador también es importante, porque muchas veces, digamos, la actitud ya no la aptitud, sino la misma actitud de la persona que está experimentando es muy importante. Que tengas un buen, pero ahí ya estamos entrando un poco en temas un poco más, pues eso, que se tambalean. El tema de que hay que estar bien anímicamente. Yo eso lo tengo comprobado. Los días que a lo mejor no te encuentras bien anímicamente, las inteligencias que se plasman en las voces no tienen nada que ver. O vienen pocas, o de alguna forma se plasman voces más, por así decirlo, tristes, depresivas. Todo esto tiene que ver, pero sí que es verdad que el tema electrónico es importantísimo, porque es lo que decimos, tanto en el fenómeno de la psicoimagen, que también tiene lo suyo, como el de los fenómenos de voz, lo que decías, sin un sustrato energético, sin una portadora que haga esa modulación energético-sonora, que explote y que aparezca la psicofonía, sin esa energía es posible, pero parecen muy flojas. A mí me parece muy, muy curioso que, bueno, también romper un poco ese, bueno, no sé cómo decirlo, tabú, estigma, ¿no? De que tenemos que ir a la casa con el espíritu, ¿no? A captar este tipo de cosas, cuando vosotros estáis de alguna manera demostrando que no es necesario, ¿no? Me parece súper interesante y aparte, como dice Vicente, que sería prácticamente imposible llevar todo el material y la energía suficiente como para poder realizar ese tipo de experimentaciones. Es que hay una cosa que nosotros queríamos también, es que cuando una investigación quiere ser investigación, tiene que ser reproducible. Exactamente. Nosotros todo lo que hacemos lo puedes hacer tú ahora mismo. Exactamente. Claro. Entonces, ¿de qué me sirve una gran experimentación si no la puedo reproducir? Claro. Nosotros teníamos dos puntos muy claros. Uno, que teníamos que hacer un diseño experimental que, como hemos dicho, que sea reproducible, además que no sea ni complicado. Si te fijas esto, un generador aleatorio de números lo puedes tener hasta en Internet. O sea, en una página web lo puedes tener tranquilamente. ¿Vale? Y segundo, que no todo el mundo tiene una gran cantidad de dinero ni tiene fondos ilimitados, con lo cual teníamos que hacer cosas que fueran fácilmente reproducibles y que no fueran muy caras. Y esos son dos puntos que siempre hemos llevado al límite, por decirlo así. ¿Por qué? Porque así creemos, primero, que nuestras ideas o nuestros experimentos se pueden corroborar o no. Sí. Oye, que no se corroboran.
buena solución, es que nos equivocamos. ¿Que se corroboran? Pues entonces vamos por el buen camino. A seguir, exactamente. Y segundo, que lo puede hacer cualquiera, lo puedes hacer tú. Yo, si quieres, te puedo dar el código fuente de los números aleatorios, claro, y lo puedes hacer tú en tu casa. Tranquilamente, porque lo que hemos dicho es que da igual donde estés. Es que Vicente y yo estamos separados por 600 kilómetros más o menos. Y es que salen cosas que, os lo digo, es que son brutales las respuestas. O sea, brutales. Ese es el tema. Y a partir de este primer paso, empezamos a diseñar más experimentos. Antes de ir a la psico... Y el siguiente que diseñamos fue precisamente el que, no sé si habéis visto, que es una encuesta donde poníamos una psicoimagen y luego pusimos una psicofonía. Ajá. Y queríamos que la gente nos dijeran qué oía o qué veía, simplemente. Antes de entrar en y luego analizábamos varias cosas en ese déjame un segundo, Álvaro, antes de entrar en esto, es que me interesa mucho que Vicente nos explique cómo... No se te oye, Alex. Ay, no se me oye. Perdón. Que estaba aquí. A ver. ¿Ahora? ¿Hola? Uy. ¿Hola? No sé qué has tocado, pero estamos aquí. ¿Hola? No. Estamos aquí hablando. Un segundo. Ahora habla. ¿Sí? ¿Hola? Sí, ahora sí. Vale, había tocado algo. Perdón. Que estaba diciendo que antes de que Álvaro entrara más en materia con este experimento que hicisteis, que me gustaría que Vicente nos explicara, es que de verdad a mí me interesa muchísimo, cómo haces la captación de imágenes. Nos ha explicado un poquito el método de la captación de estos sonidos de alguna manera. Psicofonía, no sé cómo decirlo, pues no sé si son psicofonías exactamente o otra cosa. ¿Y cómo haces esto, la captación de imágenes? Porque yo creo que esto sí que el gran público no sé, no sabemos realmente. Una psicofonía sí cojo una grabadora y grabo, pero imágenes, ¿cómo las haces? La gente no conoce, tienes razón, la gente no desconoce bastante el fenómeno de la psicoimagen porque digamos que en España sí que se llevaba más a finales de los 80, mediados, sobre los 90. De alguna manera, el profesor Sinesky Darnell, que lo tenemos por aquí arriba, este señor fue, digamos, la personalidad científica, él era químico, que introdujo en España, digamos, el tratamiento en laboratorio, de alguna manera, el tratamiento científico de estos fenómenos anómalos, tanto de la psicoimagen como de la experimentación en fenómenos de voz electrónica. Eso también me gustaría, pues eso, comentarlo. A partir de ahí, pues bueno, yo empiezo a informarme hace varios años de cómo funciona este sistema, el sistema tradicional de psicoimagen, que fue descubierto por Klaus Schreiber, un alemán digamos que era un técnico de extinción de incendios, de todo este tema, y de los sistemas de extinción de incendios, y él, empezó a probar, pues poniendo una cámara enfocada a una televisión, creando un bucle de retroalimentación, o sea, un circuito cerrado, y a partir de ahí se empezaban a ver como unas nebulosas, unas imágenes, unos túneles de luz, y a partir de ahí, pues bueno, yo también lo reproduje. Lo que pasa es que yo al principio sí que utilizaba ese sistema de la cámara enfocada a la televisión en un circuito cerrado. Pero un día, por error, por decirlo así, por fortuna, por error, digamos que descubrí otra manera. Digamos que ahora mismo no puedo a lo mejor comentarlo del todo porque esto sí que saldrá más adelante en alguna publicación o podremos hablar de esto en su momento cuando lo desarrolle. Pero hay un sistema que yo denomino Stegman, que es de captación de psicoimágenes. Digamos que yo no lo he visto que se reproduzca en ninguna parte. Yo no he visto a nadie que saque este tipo de imágenes y de alguna forma pues sí que se pueden comprobar siluetas, grupos de gente, todo esto. Es un sistema muy parecido al que comentamos, al tradicional, pero con ciertas modificaciones electrónicas. A partir de ahí sí que accedemos a la televisión, podemos ver una cantidad de esferas energéticas. A partir de ahí, nosotros con el zoom de la cámara ampliamos, nos acercamos a esas esferas energéticas y profundizamos, y a partir de ahí se empiezan a ver una serie de imágenes, como si fueran seguidas.
Entonces, esto, claro, te abre una puerta a pensar. Esto es un sistema diferente al tradicional de la psicoimagen, pero es complicado porque no se parecen prácticamente al tipo de a la típica clase de psicoimagen espiritual de toda la vida. Esto es otra cosa. No sabemos de dónde viene, pero es otra cosa. Y es muy curioso porque la verdad es que yo este método lo descubrí ahora como año y medio casi, y ya prácticamente es el único que utilizo. Pero ya te digo, son imágenes que no parecen las tradicionales de psicoimagen y son muy curiosas. Sí que después, a la hora de poder revisar este material, es muy costoso porque tenemos que tener en cuenta que un segundo de vídeo a lo mejor son de 25 a 30 o 40 frames. Entonces, claro, frame a frame hay que pasarlo viendo si aparecen caras, si aparecen paisajes, si aparecen seres, de todo. Entonces, claro, aquí es costoso. Claro, lo llevas a la mínima expresión, digamos, ¿no? Lo que captas lo vas llevando a la mínima expresión para ver si en esa tal hay algo, ¿no? Es que curioso. Claro, porque es que, ya te digo, yo he llegado a captar, pues eso, paisajes, ciertos siluetas de tipo humanoide, por llamarlas así. Es que yo al principio pensaba, esto podría ser algún tipo de pareidolia, pero claro, cuando te sale un primer plano, te sale con nuez, con nariz, con facciones, dices, esto, además no estás utilizando tampoco una antena, está desintonizada la televisión. Entonces, claro, ya no sabemos si esto es algún tipo de... Yo tengo mis teorías, pero claro, esto ya es un poco de hablar por hablar. Yo ya no sé si es que, sinceramente, estamos accediendo a algún tipo de emisión que de alguna manera la televisión la está, digamos, la está captando y la está... o la televisión o a lo mejor conjuntamente el experimentador, el operador junto con el aparato. Sabemos que hay una especie de sincronía entre el aparato y la persona, eso siempre se ha dicho. Yo, de hecho, cuando dejo de utilizar un amplificador o un aparato y lo sustituyo por otro, el fenómeno es verdad, aunque digamos sea muy hipotético y muy trascendental, pero yo lo he comprobado. Es así. Entonces, claro, aquí, cuando cambias un aparato, esas cosas ocurren. Y bueno, es un fenómeno curioso. Es el típico efecto perdona, ¿no? Déjame mi ordenador, que con mi ordenador sí que sé hacer las cosas, ¿no? O sea, parece un poco que este chascarrillo un poco que lo vemos día a día en la oficina o donde sea, que nos acostumbramos a nuestro propio espacio de trabajo y cuando nos lo cambian como que no estamos a gusto, ¿no? Es como muy curioso y la verdad que muy fascinante. Y una cosita, una pregunta sobre el tema de las imágenes. ¿Son imágenes en movimiento? ¿Son planos fijos? ¿Son...? Vale, podemos diferenciar digamos, el transvídeo, lo que diríamos que son pequeñas fracciones de segundo en movimiento, o la psicoimagen tradicional, que es una imagen. En este caso, lo que se percibe son, por decirlo así, secuencias. Muchas de ellas son secuencias largas en movimiento, de transformación de, por ejemplo, lo que podrían ser rocas, montañas. Eso es como una secuencia de vídeo antiguo, pero, digamos, muy borroso por el tema de las interferencias. A partir de ahí sí que hay algunas que se puede, digamos, ver, como por ejemplo en unas fracciones de 7 o 8 frames hay una cara que se gira, o por ejemplo una manifestación que pasa a través de la pantalla, sí que las hay. No es lo común porque es más difícil es más complicado de captar, pero a veces las hay. ¿Y voces? Con este tipo de imágenes puedes grabar, o sea, puedes captar desde la grabadora, desde la cámara, digamos, o solo son... ¿Eres vídeo con audio sincronizado? Vídeo con audio, sí. Sí. A ver, eso, cuando empezaron a aparecer en Europa los primeros grupos de transcomunicación, tenían unos aparatajes muy importantes y además ellos sí que tenían entre sus filas, pues, físicos, tenían gente, ingenieros de sonido, etcétera. Se consiguió, y de hecho hay algunos transvídeos con imagen y audio de reputados investigadores que yo pongo la mano en el fuego simplemente por su propia reputación, por lo que son. Aparte de ahí, yo no lo he conseguido. Yo sí que he conseguido sacar audio que, digamos, que no tiene que ver en el momento de las inclusiones. Es decir, en una fracción de segundos en la cual hay imágenes que el micro de la cámara capte psicofonías, pero que no tienen nada que ver.
no están saliendo de la televisión. Es muy curioso. Vale. Oye, y mira, ya para ir cerrando un poco la entrevista, ya se van a quedar 58.000 millones de cosas fuera, pero contarnos ahora sí, proyectos, cosas que podamos ver pronto, ¿en qué andáis? Nos estaba comentando también un poco Álvaro fuera de micros que tenéis pendientes algunas colaboraciones con algunos investigadores, no sé, ¿qué nos podéis contar? Pues a ver, dispara Álvaro. Bueno, nosotros, como hemos dicho, como tenemos una hipótesis de trabajo, que es lo que estamos intentando, que es precisamente, pues, nuestra hipótesis es que realmente existe una conciencia, que esa conciencia es capaz de no estar ligada a algo biológico, por lo tanto sería una conciencia que trasciende, si queréis decirlo así. Uh-huh. Y entonces lo que estamos trabajando ahora mismo son, como hemos dicho antes, en 2 puntos. Primero, ¿qué pasa en el sentido del testigo, de la persona que ve o sufre el fenómeno? Uh-huh. Por eso hemos hecho este segundo trabajo que estamos terminando ahora, que si Dios quiere, pues en breve lo podremos publicar, sobre cómo es la percepción que tiene cada uno de estos fenómenos anómalos. Y por otra parte, lo que estamos trabajando con BIM precisamente es, estamos empezando a hablar un pequeño grupo de investigadores que lo que estamos especificando, lo estamos haciendo es ver el efecto que tiene el investigador, como dice muy bien Vic, en el fenómeno. Es decir, yo creo que todo el mundo sabe, y yo creo que todo el mundo lo ha dicho, que hay investigadores que son incapaces de grabar una psicofonía y hay investigadores que parecen que les salen las psicofonías por debajo de la puerta. Entonces, lo que estamos intentando es saber qué diferencia a esos investigadores. Si existe alguna diferencia, pueda ser biológica o pueda ser de cualquier otro tipo, y que nos permita, pues, determinar por qué hay ciertos investigadores que podríamos llamar investigador antena. No sé si os acordáis eso de que cuando se rompía la antena de la radio antigua, uno la tocaba. Sí, uno tocaba la... Sí. Exactamente, ¿no? Pues entonces hay personas que son investigadores antena y hay investigadores que son investigadores aislantes, que es que parece que son jaulas de Faraday andantes, ¿no? Hablando de antes de las jaulas de Faraday. Esos son nuestros 2 grandes ahora mismo puntos de investigación. Y bueno, lo que vi quiera añadir, pues bienvenido sea. Sí, a mí sí que me gustaría comentar que, bueno, nosotros dentro de poco vamos a empezar a hacer en Blogister una serie de talleres que están vinculados a la iniciativa Blogister, los basados del misterio, en los cuales no van a ser siempre del misterio, van a ser siempre estos talleres un poco de todo tipo de disciplinas. Yo voy a impartir el primero, que va a ser precisamente de psicoimágenes, en el cual pues voy a contar un poco la historia mediante pues unas diapositivas de las psicoimágenes. Voy a enseñar muchos, digamos, resultados y además lo que comentabais, transformaciones de una psicoimagen en otra, de una fracción digamos, de frame a otra, una serie de cosas. Y bueno, la verdad es que sí que me gustaría, pues, de alguna forma invitaros a que vengáis a participar y, bueno, y a la audiencia. Y además de esto, también algo muy importante. Estamos, esto es un poco secreto, pero bueno, si me deja sí. Álvaro, yo lo cuento. Estamos creando una revista sobre una publicación sobre transcomunicación instrumental, en la cual pues estamos buscando colaboración y asimismo nosotros, entre pues varias personas que realizamos pues eso, temas de transcomunicación instrumental y todo esto, pues estamos realizando artículos y vamos a publicarlos en esta revista, que todavía no sabemos la periodicidad, pero sí que pronto habrá noticias. Entonces, simplemente dejar la reseña de estos 2 proyectos, que pronto habrá noticias y, bueno, a ver qué os parece. Sí, perfecto. Sí, nosotros encantados de dar el altavoz que desde nuestro humilde programa tenemos, y ya sabéis, a toda la audiencia que quiera participar, supongo que estarán encantados de recibir cuanta más gente dispuesta a hacer un buen trabajo, mejor. La verdad que, y nosotros si podemos, también estaríamos encantados de colaborar con vosotros. Y ya para acabar, ¿nos queréis dejar alguna psicofonía, algún trabajo así un poco impresionante que os haya llamado más la atención? Más que nada porque sabemos que siempre estas cosas en radio siempre tienen tirón y nos gustaría como mínimo acabar para nuestra audiencia con un toque así, ¿no? Más ¿Te refieres que pongamos alguna que se escuche?
¿Alguna que vosotros hayáis grabado o algo así? Ahora mismo, yo tengo aquí una carpetita, mira, vamos a ver una que se oiga así. Espera un momentín y vamos a ver cuál ponemos. A ver. Que claro, aquí tengo... ¿Uno que creéis relevante por su importancia, por el mensaje, por que se llama la atención, por yo qué sé, por algo en especial? A ver. Mira, por ejemplo, esta, a ver si la podéis escuchar bien. Uh-huh. Hola, ¿queréis hablar conmigo? No sé si la entendéis. Pues sí, ha dicho, ¿no? Sí, ¿no? Pues sí. Sí, clarísimo. Pues sí. Mira, otra vez. Hola, ¿queréis hablar conmigo? Que sí. Sí. Y como una música al principio. Sí, es que muchas veces digamos, hay varios tipos de voces. Hay, digamos, voces que son como dialogantes, en las cuales te contestan y por detrás hay otra que se mete en la conversación, por decirlo así. Hay otras voces que, lo que decíamos, aparecen en ciertos lugares, que en otros no, y otras que son voces acompañantes. Yo, por ejemplo, hay un tipo de voz que en todas mis grabaciones aparece. Un tipo de voz que es de una chica, que es una voz muy, muy aguda, y en todas las grabaciones larga aparece en algún momento. Es muy curioso el fenómeno, pero vamos. Mira, aquí, por ejemplo, a ver cuál más podría poner. Tengo una que normalmente... A ver. Esta a ver, sí que os va a sorprender. Un momentito. A ver. Vale. Esta sí que la conoce Álvaro. Vamos a ver. Vamos a contar. 11, 12, 13, 14 y... Hostia puta. Joder. O sea, no me veis, pero tengo los ojos cubiertos como plata. Hostia, tío. Esa os cuento la historia. Oh. Esa es... yo a veces hago ciertos juegos, pues eso, de contar. Por ejemplo, sujeto un objeto y le digo, ¿qué tengo en la mano? Cosas muy concretas. Algo que no sea... O sea, palabras incluso complicadas. En este caso, el juego de contar. Tengo otra que, como decíamos, se adelanta la respuesta 2 segundos a la pregunta. Wow. Tela. Exacto. Y ya dices, ya es un poco rizar el rizo. Sí. Pero es muy curioso. Ya podéis ver que si queréis en otro programa tratamos tema de digamos, de hablar de ciertas inclusiones. De material, o de material. Podríamos hacer algo así. Sí. Especial, sí. Si quieres, Vic, lo que puedes hacer es enviarle a ellos también, los audios para que lo podáis poner y que se escuche bien. Exacto, porque pues... la de la cuenta, esa es cuando está contando, alucinante. Eso pone los pelos de punta. Sí. O sea, literal. Pues sí. Ya lo coordinamos. Dime. Sí, a mí el otro día me chocó mucho una porque yo pregunto de todo tipo y preguntaba sobre tema de espíritus y tema de almas y me dijeron un poco entrever la diferencia. Muy curioso. Yo me preguntaba, ¿qué hay después de la muerte? Y me dicen, aquí hay espíritus, tal cual. Y yo, entonces yo lo escuché y yo en el momento que la escuché es como una voz directa, yo contesté. Y a partir de ahí, más tarde pregunté, ¿sois almas? Y me contesta claramente una mujer y me dice, lo fueron. Entonces, claro, aquí, teniendo en cuenta que estas inteligencias muchas veces mienten, no puedes personalizar nada, porque no sabes el origen del fenómeno, no puedes personalizar. Pero claro, si tú te paras a pensar y dices, de la manera un poco imaginativa de decir, ahora hay espíritus y en su momento fueron almas, significa que el alma trasciende. Por decirlo así. No sé, es curioso y a la vez te da que pensar, pero como persona analítica y que estás, digamos, en un laboratorio no puedes personalizar, no puedes, digamos, tienes que tener los pies en la tierra, pero no hay que negar que no deja indiferente. Sí. Y ya para acabar, ¿habéis reconocido alguna voz? ¿O alguna imagen? No, siempre han sido, a ver, yo personalmente... Álvaro no lo sé, pero yo lo que son las voces y las imágenes siempre han sido de desconocidos, por decirlo así. Además de que hay voces que no son de tipo humano, son robotizadas.
Entonces, claro, las que son de tipo humano, yo nunca he reconocido a un familiar, ni a una amistad, ni nada. No. Además, hay una cosa que dentro del modelo que tenemos, yo nunca trabajo con voces. Yo trabajo con números. Con números. Claro. O sea, yo trabajo con números. Yo jamás oigo nada. O sea, vi que está haciendo su experimentación y yo estoy simplemente sacando una lista de números. Automática. Qué curioso, sí. Sí. Pues nada, chicos. Porque lo que queríamos era evitar, perdona. No. Claro, que haya... El hecho de que alguien pudiera interpretar una cosa u otra, los números no tienen interpretación. Claro. No tiene interpretación posible, claro, simplemente es aleatoriedad pura, directa. Exactamente. Sí. Pues nada, la verdad que se nos ha hecho cortísimo, se nos han quedado, como decía Alex, 1 millón de cosas en el tintero, que os emplazamos para otro programa, para acabar de sacar los temas que nos han quedado ahí, y que ha sido una charla fascinante. Sí. Al menos por mi parte. Totalmente, sí. Pues un placer. Yo he estado también, y supongo que Álvaro también, hemos estado como en casa, súper a gusto, y la verdad, hablando de lo que nos gusta y lo que nos entusiasma, y súper a gusto. Así que nada, os tomo la palabra siguiente. Sí, por supuesto. Yo creo que sí. Podemos hacer una segunda charla, porque al final ha sido como una charla, y que nos contéis esos nuevos proyectos. La verdad es que sería muy interesante. Así que nada, chicos. Estaría bien cuando publicarais vuestros trabajos en la publicación, os haríamos una llamada para que nos expliquéis los resultados y hablar de ellos. ¿Qué os parece? Sí. Claro, sin problema. A vuestra disposición. Claro. Perfecto, sí. pues os emplazamos a cuando eso suceda. Y espero que nuestros oyentes hayan disfrutado como hemos disfrutado nosotros de toda esta charla. Hasta la próxima, chicos. Venga, muchas gracias por la persona. Adiós. Ha sido una pasada. Adiós. Doncs bé, avui em toca a mi de nou fer la humilia al programa. I és que veureu, com la Macarena no va poder estar, diguéssim, a la tertúlia i ja ens ha fet la introducció, doncs bé, em venia de gust també fer una mica a mi la despedida del programa per explicar-vos una mica aquest programa, diguéssim, especial, no? Especial en molts sentits. El primer és que, com heu vist, doncs el programa és en castellà. Nits de Paura neix amb la idea de fer un podcast de misteris en català. Però bé, és que els convidats eren uns convidats especials, amb unes feines d'investigació especials, úniques, no? Podríem dir. I clar, són dues persones que no dominen del tot el català. De fet, una d'elles és de Càdiz, o sigui que imagineu-vos, no? El seu nivell de català. Ella ens va dir que sí que l'entenia, el català, però que no s'hi veia, no?, per parlar-lo. Que no hi havia problema en fer-la en català, però que ell parlaria en castellà, i l'altre noi, el Vicente, és de València, que parla en valencià, però bé, tampoc diguéssim que parla del tot fluid, no podríem dir, o per fer-ho còmode, no?, d'alguna manera, doncs vam decidir que tots parléssim en castellà. Tots entenem castellà, tots parlem castellà, i així doncs, la persona que era de Càdiz doncs, no havia de fer esforços, val? Per entendre'ns, i així també es podia expressar millor. Igual que el Vicente, que és de València, ell s'expressa millor en castellà, doncs hem decidit fer aquest programa especial en castellà. Per què hem portat aquestes persones i per què hem decidit fer el programa en castellà, tot i que Nits de Paura en català? Doncs bé, perquè, com heu vist, el tema que hem portat avui és molt potent, jo crec que és molt desconegut, jo crec que és una feina de misteri i investigació molt desconeguda, com estic dient, i molt important. Dos temes molt potents, no? La consciència dins la persona que pateix els fenòmens paranormals, què passa, no?, dins d'aquest cervell, dins d'aquesta consciència, què està passant quan algú pateix, no?, o experimenta aquests fenòmens, i per altra banda la transcomunicació instrumental, no?, fer, a través de la instrumentalització, fer petits experiments per intentar corroborar si existeix un més enllà, fenòmens estranys, etc., no? Com heu vist al llarg del programa,
bé, es tractava d'un cas especial, d'un programa especial, ja us dic, per això hem decidit fer en castellà el programa, val? Perquè hem pogut tenir, entre cometes, l'exclusiva d'aquesta entrevista i com que l'hem pogut aconseguir, doncs bé, hem decidit fer-ho d'aquesta manera, no? Crec que portem 15 o 16 programes crec que portem ja portem més d'un any amb el podcast portant un programa setmanal i mai ens havíem trobat en aquesta situació, però clar, a mesura que estem intentant portar convidats, doncs bé, és possible que alguna vegada ens passi això, no? Intentarem que siguin doncs, això, no? Gent que parlin català, que siguin d'aquí, que ens parlin d'aquests temes, investigacions que es facin aquí a Catalunya, etc. Però si hi ha alguna cosa especial s'haurà de fer així, perquè també volem divulgar, no, d'alguna manera, si són, ja us dic, coses com aquestes, no, que són tan úniques i tan especials. És a dir, si algun cop portem un convidat per parlar d'ovnis, que és un tema molt genèric, òbviament portarem algú d'aquí, saps? Que pugui parlar en català, etc. Però clar, de transcomunicació instrumental i d'estudi de la consciència dins els fenòmens paranormals, etc. I dues persones que amb aquestes dues temàtiques a més s'ajuntin per crear un projecte, no? Com hem vist al llarg del programa, tan potent, a Catalunya no n'hi ha ningú, no?, que faci això. Per tant, com és una cosa única, és una cosa diferent, una cosa especial en un programa, doncs bé, ha quedat així, en castellà, un programa especial. Doncs bé, fins aquí una mica la homilia i simplement dir-vos això, no?, que la idea del programa és sempre 100% fer-lo en català, però sí que és cert que potser de tant en quant, doncs bé, hi haurà algun convidat en castellà. Jo entenc també que la majoria de catalanoparlants i gent que viu a Catalunya dominem els dos idiomes, no? Som bilingües al 100% i crec que no està de més, no?, a vegades fer aquests petits, aquestes petites, excepcions, d'alguna manera, dins el programa, si el tema val la pena, no? Jo crec que sí, que val la pena. El Jorge va ser el que es va currar a trobar i contactar amb aquests dos convidats, amb el Baró i amb el Vicente, i doncs bé, a la resta dels companys del programa vam veure que sí, que valia la pena, tot i haver el hàndicap de fer el programa en castellà, que valia la pena 100% fer el programa. Així que res, em despedeixo, espero que us hagi agradat, espero que entengueu també l'excepcionalitat, no?, d'aquest programa i que res, que això, no?, que us hagi interessat i a veure com es desenvolupa, no?, perquè al final han quedat moltes coses a l'aire en el programa d'avui, així que haurem d'estar atents, no?, una mica a com evoluciona, no?, el treball d'aquests dos investigadors. Així que res, ens veiem la pròxima setmana, pauristes. Fins aviat. A Nits de Paura, la nostra paraula també és la vostra. Per aquest motiu, les nostres vies de contacte estan a la vostra disposició per tot allò que necessiteu, comentaris, suggeriments, compartir els nostres programes, tot al vostre abast. El nostre Twitter és @nitsdepaura i el nostre correu electrònic és nitsdepaura@gmail.com. Tant el Twitter com el Gmail no porten dièresi. I els nostres perfils personals a Twitter, que és allà on ens podeu trobar els tres, són: el Jorge és @jorgedarlanza, encara que es diu Jordi de Freser, l'Àlex es diu el Kowalski, el _Kowalski, igualment el tindreu aquí sota anotats, i el meu és @autofiliau. Si no, teniu aquí els comentaris per tot el que he esmenat abans i nosaltres us llegirem en tot moment. Moltes gràcies, pauristes!